Muy buenos días, que Dios les bendiga. Que Dios nos hable hoy, hermanos, que Dios esté ministrando nuestros corazones. Ya lo está haciendo mediante la alabanza, mediante los cantos. Realmente el Señor nos ministra conforme a nuestra necesidad. Y bueno, Él sabe exactamente lo que necesitamos aún antes de pedírselo. Y vamos a pasar a la enseñanza, no sin antes hacer una oración. Si me acompañan cerrando sus ojos, y vamos a pedirle al Señor su ayuda. Padre, porque tierno es tu cuidado por nosotros, Señor. A veces, Señor, es más de lo que podemos merecer, Jesús. A veces, Señor, es más de lo que incluso esperamos, dadas, Señor, nuestras escaseces, dadas, Señor, nuestras condiciones del corazón a veces, Señor. Es mucho más de lo que pudiéramos esperar. Pero te damos gracias, Señor, porque tú siempre te muestras dispuesto, Señor. Tú siempre te muestras amoroso, paciente. Señor, tú siempre muestras esa misericordia que te caracteriza tanto, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que esta palabra llegue a los corazones, que esta palabra, Señor, no caiga en tierra árida, Señor, en tierra, Padre, estéril, sino que aún tú te halles corazones, Jesús, dispuestos. Te lo pedimos, Dios, y que sea palabra tuya, no mía, Señor, no mis ideas, sino tus palabras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a ver un tema que he titulado Cristianismo sin compasión. Es un tema que se oye fuerte, sin embargo, creo que es lo que estamos viviendo en nuestros días, en la actualidad. Y vamos a ver, para empezar, el libro de Mateo, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, este es un sermón que pues, la Escritura le llama el Sermón del Monte. Es un sermón lleno de enseñanza y de práctica. Son instrucciones y son mandatos del Señor dirigidos exclusivamente a los cristianos, a su pueblo, dirigidos a los creyentes, ¿sí? No hay nada en la Escritura, quizás, ¿no? Quizás no hay una enseñanza mayor en la que se nos muestre el carácter cristiano que debe haber en cada creyente. Y por otro lado, hermanos y amigos, no hay nada más contradictorio que un creyente que pues siempre tropieza con las mismas cosas. A veces pensamos haber recibido la misericordia de Dios y sin embargo en los mismos creyentes a veces tenemos falta de perdón, tenemos a veces falta de misericordia. En los mismos creyentes a veces tenemos indiferencia, indolencia a las necesidades de otros. Y la verdad es que no es fácil ser misericordiosos, hermanos. El Señor no garantizó que iba a ser muy fácil y sencillo caminar el camino del cristiano, el camino del cristianismo. La verdad es que a veces ser misericordioso
es una responsabilidad que no queremos tomar. Yo recuerdo que mi abuelo murió hace como 4 años y sus últimos días fueron realmente complicados porque él, pues debido a su fractura de cadera, pues quedó imposibilitado y ya cuando se fracturó tenía cerca de 90 años. Murió a los 99 años. Y una fractura de cadera, hermanos, es complicada. ¿Por qué? Pues porque no se puede valer por sí misma la persona. Incluso mi abuelo quedó mejor de esa fractura que le arreglaron que de una pierna que ya traía lastimada desde su juventud. Y me tocó a mí cuidarlo junto con mi madre, y a veces era cuando uno se levanta, ¿verdad? Muy contento y ay, qué bonito día, y ay, me toca ir a revisar a mi abuelo, me toca ir a revisar cómo está. Llegaba yo y encontraba un espectáculo, hermanos, porque a veces pues se ensucian todo y hay que cambiarle la sábana, y luego de ahí lo primero es cambiarlo a él, limpiarlo a él, asearlo a él, quizás bañarlo, y luego cambiar la sábana, luego lavar su baño, y así, y eso era todos los días. Y yo decía, ay Dios mío, qué gran compromiso pusiste delante de nosotros. Hermanos, y no es fácil hacerse responsable de una persona o de varias personas o de personas que están en necesidad. No es fácil hacer misericordia. A veces no respondemos como Dios espera que respondamos. A veces en lugar de responder como Dios espera que respondamos, respondemos como respondería el mundo. A veces vemos en la televisión, ¿verdad? Que ya agarraron a un violador, y conocemos la historia. A veces son historias tan crudas y tan crueles que nuestra primera reacción quizás es: ojalá se refunda en la cárcel, ojalá que allí le paguen con la misma moneda con que él hizo, ojalá que a él le vaya peor de lo que él cometió. Pero hermanos, esa es la reacción natural de una persona que no tiene a Cristo, porque déjame decirte que tan pecaminoso es la violación como pecaminosa es la mentira. Tan pecaminosa es el asesinato como tan pecaminosa es la amargura. Tan pecado es el odiar como pecado es el tomar la vida de otra persona en las propias manos. ¿Sí o no? La Escritura sí lo dice, que es tan malo matar como odiar al prójimo. ¿Sí o no? Es tan malo codiciar a una mujer con los ojos, o a un hombre también, porque también puede aplicar. Tan malo es codiciar como el acto mismo de adulterar y de tener un amorío con alguna otra persona que no es tu marido. Y a veces nos ponemos, ¿verdad?, en una posición que nos sentimos superiores a los demás. A veces decimos: híjole, qué terrible pecado y maldad se ha cometido, pensando que nosotros quizás somos mejores. Hermanos, nosotros no somos mejores. Nuestra vida no es mejor. A veces, hermanos, nos sentimos como que nunca cometeríamos el pecado de homosexualidad o el pecado de asesinato. A veces pensamos que Dios no tiene perdón para ese tipo de personas. Pero hermanos, reflexionemos. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios ama la misericordia. La Escritura dice así, que Dios se deleita en misericordia.
Y sin embargo, a veces somos más duros que Dios. Yo pregunto, entonces, ¿de qué nos ha salvado el Señor? ¿Qué ha transformado en ti el Señor? Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Mateo capítulo 22, verso 37 en adelante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús aquí está resumiendo toda la ley y toda la escritura en dos mandamientos, en dos preceptos muy sencillos de entender. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta, el Señor resume la ley en dos vías: la vía del amor del ser humano hacia Dios, pero la vía del amor del ser humano hacia el prójimo. Ese es el resumen de la ley. Y la única manera en que podemos cumplir los mandamientos de Dios en relación al prójimo es amar a los demás como a uno mismo. Es la única manera en que podemos cumplir la ley de Dios. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Yo te pregunto, ¿cómo es que te amas tú? Porque yo asumo que tú tienes un amor hacia ti mismo. ¿En qué se demuestra el amor hacia uno mismo? Bueno, si te da hambre, comes. Si te da sueño, duermes. Si tienes un techo, gracias a Dios, en donde dormir, pues te acuestas tranquilo. Procuras dormir bien, quizás tus 8 horas, porque sabes que al otro día sales a trabajar. Procuras en ti, ¿verdad?, estar tranquilo, sin estrés. Procuras resolver tus asuntos. Porque si no lo haces, sabes que después va a traer un estrés mayor a tu vida. De esa manera tú te amas, ¿verdad? Y a veces nos amamos tanto que nos enfocamos únicamente en nuestras necesidades y no vemos la necesidad de otras personas. Y perdón, por más que somos cristianos, por más a veces que somos cristianos, necesitamos continuamente desenfocarnos de nosotros mismos. A veces los problemas son tan fuertes, ¿verdad? A veces las circunstancias son tan difíciles que lo único que vemos es nuestra vida y dejamos de ver alrededor. Y cuando ves, pues ya no le hablas a tu mamá en la semana porque estás tan apurado en tus problemas. Y cuando ves, ya no le preguntaste a tu papá cómo está. Y cuando ves, ya te olvidaste de la necesidad de tu hermano porque estás tan enfocado en tus propias necesidades que se te olvida. Pero aquí la base de la misericordia es el amor. A veces le decimos al Señor: Señor, ayúdame a sujetarme a mi marido. Cuando lo que deberíamos estar pidiendo: Señor, ayúdame a amar a mi marido. Señor, ayúdame a obedecer más a mis padres. Pero en realidad, si tú le pides: Señor, ayúdame a amar más a mis padres, vas a ver un resultado mejor. Porque la base de la misericordia hacia los demás es el amor. La base de la misericordia de Dios para con nosotros es su amor inagotable. El Señor vino a morir por nosotros, basado en su amor inagotable por el ser humano. Y se demuestra en su misericordia. Mateo capítulo 5, verso 7. Mateo capítulo 5, verso 7.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí vamos a ver esta instrucción, ¿verdad? Porque no es una recomendación, no es un consejo del Señor, es una instrucción para cualquier cristiano. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a ver este mandamiento, esta instrucción en dos partes. La primera parte es bienaventurados los misericordiosos. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice bienaventurados los misericordiosos? Mira, con quien debemos de ser misericordiosos, todos ellos nos llegan a fallar en algún momento, ¿sabes? Sí, porque con quienes primero debemos de ser misericordiosos es con los que nos rodean, con la familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, con tus padres, con tus hermanos. Primero debemos ser misericordiosos con ellos. Y escucha bien, aunque no lo merezcan, porque muchas veces no lo merecen. El Señor fue misericordioso hacia nosotros, aun cuando no lo merecíamos, ¿cierto o no? El Señor vino a morir por nuestros pecados, aun cuando no lo merecíamos. Y a veces vemos que nuestros familiares no se merecen, o eso pensamos, no se merecen que nosotros tengamos compasión de ellos, porque a lo mejor nos maltratan mucho. Y piensas en tu cabeza, no se merece que yo le hable, no se merece que yo le dirija la palabra, no se merece que yo le llame para preguntarle cómo está, no se lo merece porque me hizo mucho daño. Y a mí no me hacen eso, nadie me hace eso, ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos. Nadie nunca me va a hacer eso. Imagínate. Pero necesitamos llevar a la práctica ese resumen de la ley. ¿Cuál es el resumen de la ley, hermanos? Que ya vimos. Son 2 mandatos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, vamos a analizar ¿quiénes son los misericordiosos de los que habla Jesús en esta porción de la Escritura? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? Bueno, yo quiero decirte que en la época de Jesús había 2 grandes grupos de personas en ese mundo. El primer grupo eran el pueblo de Dios, los judíos. Y el segundo grande grupo que existía en ese momento eran los ciudadanos romanos. Y los ciudadanos romanos abarcaban todos los países conocidos en aquel momento. De manera que o eras judío o eras gentil. Pero dentro del judaísmo, los que representaban el judaísmo eran los sacerdotes, los intérpretes de la ley, los escribas y los fariseos. Si tú te das cuenta y lees los evangelios, vas a encontrar que a Jesús lo rodeaban siempre esos 2 grupos de personas. Judíos, escribas y fariseos, y por otro lado, los gentiles. Hoy en día, también existen grupos de personas. Y existen tantos, pero los podemos englobar en 2 grandes grupos de personas, o quizás en 3. El primer grupo podemos decir que son los cristianos, porque tenemos la verdad de Cristo, porque tenemos la Escritura. Somos un grupo importante. Segundo grupo puede ser gente religiosa, gente que dice creer en Dios, gente que piensa estar en el camino del Señor, pero de alguna manera están equivocados. Aún así ellos piensan sinceramente que tienen la verdad. Son religiosos, vamos a ponerle religiosos. Y el tercer grupo que podríamos nombrar son aquellas personas que aunque teniendo una religión,
no la siguen. Vamos a ponerle a ellos los gentiles, que no conocen absolutamente nada de Dios. Si tú los encuentras en la calle, te van a decir: soy católico romano, apostólico, no sé qué, ¿sí? Pero les preguntas: ¿qué saben de Dios? No, no sé nada de Dios. ¿Por qué? Porque no sigo mi religión, ¿ok? Entonces, en el tiempo de Jesús estaban los escribas y los fariseos. Ellos no eran definitivamente el grupo de bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? ¿Por qué no eran? Porque la misericordia era lo que menos mostraba ese grupo, ¿sí? Hay un problema todavía en el judaísmo, desde esos entonces hasta hoy. ¿Cuál es el principal problema del judaísmo, hermanos? Que los judíos dicen tener la verdad, pero no la practican. En ese momento, en los tiempos de Jesús, los escribas y los fariseos tenían la verdad de Dios, tenían las escrituras, tenían la palabra de Dios. Pero ¿cuál era el problema de ellos? Que no eran obedientes a la palabra de Dios. Ese era el gran problema de ellos, ¿sí? No se compadecían de la gente. No tenían ningún tipo de misericordia para con la gente de alrededor. Al contrario, siempre se sentían superiores. Siempre decían: hijos de Abraham somos. Así, de ese tamaño, hermanos. De verdad, no se compadecían de nadie, no se preocupaban por los demás. Se preocupaban más de que Jesús curaba y sanaba en sábado, en día de reposo. Eso sí lo tenían muy claro. Que no vaya a quebrantar ese hombre el día de reposo, porque es sagrado el día de reposo. Es sagrado el Shabbat. Que no lo quebrante, ni aun que sane en día de reposo, ¿sí? Criticaban a Jesús por juntarse con los pecadores. Yo pregunto, y no me van a dejar mentir, ¿los escribas y los fariseos tenían la ley de Dios? ¿Los escribas la tenían, la ley de Dios? Sí, sí tenían la ley de Dios. ¿Los escribas y fariseos enseñaban la ley de Dios? ¿La enseñaban? Sí, sí la enseñaban. ¿Conocían la ley de Dios? Sí, sí conocían la ley de Dios. Ahora, la ley de Dios, el Antiguo Testamento que ellos tenían, ¿habla de la misericordia? ¿La ley de Dios habla de la misericordia? Sí. Entonces, el problema no era que ellos no sabían. El problema es que sabiendo, no hacían lo que la ley les decía. Hasta para los extranjeros había una ley. La ley decía: trata con misericordia al extranjero que viva en tu tierra, porque fuiste extranjero en tierra de Egipto. Entonces, uno supone que si has sido extranjero en cualquier tierra, ¿verdad? Llegas a tu tierra, ves extranjeros y los vas a tratar bien, porque cuando tú eras extranjero, ¿verdad? Quizás sentiste muy feo de que nadie te hablaba, de que nadie se interesaba por ti, etcétera, ¿sí? Hasta para los extranjeros había leyes justas. Los fariseos sabían que debían ser misericordiosos, ser amables, ser hospitalarios, hermanos, ser compasivos debían ser. El problema era que sabiéndolo no lo hacían. Pero cuando vemos los evangelios, pues no encontramos bondad en estas personas religiosas. De hecho, Dios tiene una fuerte advertencia para estas personas en Isaías capítulo 5. Verso 1 al 7. Dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas.
había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Fíjate, aquí vamos a resaltar en primer lugar el cuidado que el viñador o el campesino, el dueño de esa tierra, el cuidado que tenía por su tierra. Dice que la cercó, para empezar, en una tierra que él escogió, una tierra fértil. No era una tierra reseca, arenosa, ¿verdad? Yo trabajo en una casa hogar que tiene cerca de 40 hectáreas de terreno. Es mucho el terreno que hay allí. Y uno puede pensar, bueno, wow, ¿cuántas cosas se pueden hacer en 40 hectáreas? Sí se pueden hacer muchas cosas, excepto sembrar. Porque déjame decirte que a menos que tengas abundante agua, ¿verdad? Y quiero que calculemos un poquito en la mente cuánta agua se necesita para regar, no sé, 20 hectáreas de tierra para sembrar. ¿Cuánta agua se necesitará? Mucho, y depende también del cultivo que tú pongas allí. Pero no tenemos el agua suficiente. Y la tierra no es tierra precisamente, es una combinación de arena con tierra, lo cual dificulta mucho más el poder sembrar algo allí. Entonces, pues, ¿qué decidimos? Que este año no se va a sembrar nada, excepto unas cuantas hortalizas en un vivero que tenemos, pero no en la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es estéril, no sirve para sembrar por ahora. Y para poderla preparar, necesitamos por lo menos 3 años estarla tratando, estarle poniendo aditamentos para que sea una tierra adecuada para siembra. Necesitamos de muchas cosas y muchísimo dinero. El problema es que la tierra es estéril. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que este hombre consiguió un terreno en una ladera fértil, de buena tierra. Quizás esto les recuerda a la parábola del sembrador, cuando la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Entonces llega este hombre a esa ladera y dice, justo aquí voy a poner mi viña, mis uvas las voy a plantar aquí, porque es una ladera fértil, es un paraje hermoso, lleno quizás de árboles frutales o flores o qué sé yo, plantas que se ven sanas. Entonces dice, aquí voy a poner mi viña, mi viñedo, ¿sí? Y luego la cercó, quitó las piedras, ¿verdad? Y plantó vides escogidas. No cualquier vid plantó este hombre, no cualquier planta allí, porque hasta eso, para poder obtener una buena cosecha, necesitas tener una buena plántula, ¿sí? De tal manera que si tú dejas pasar el tiempo, o sea, digamos, tú haces tu charola de plántulas y planta la semilla en cada cuadrito y le pones el sustrato, la tierra, el fertilizante, lo que sea, brota la planta. Hay un momento específico en el cual tú necesitas trasplantar esa plántula al suelo, porque si te tardas por lo menos una semana o semana y media, ya la plántula no crece igual. Sí crece, pero ya no da fruto igual. Entonces, aquí este hombre se ve que tenía conocimiento de lo que estaba haciendo y que tuvo mucho cuidado en plantar con vides escogidas, no cualquier planta. Y luego dice, había edificado en medio de ella una torre. ¿Para qué la torre? Bueno, quizás para vigilar, porque los cuervos, los animales, ¿verdad?, acechan las plantas,
se las tragan. Entonces, tenía una torre y también hizo en medio de ella un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es una especie de alberca en la que echas todas las uvas y las pisas. Y esa alberca tiene orificios por los cuales va saliendo el jugo de la uva en cuanto la vas pisando. Y de esa manera se fabrica el vino, ¿sí? Entonces, dice que hizo el lagar y esperaba que diese uvas. Claro, si tú siembras y tú haces todo eso por tu tierra, tú esperas que dé buen fruto porque ya hiciste todo lo que humanamente pudiste haber hecho, ya hiciste todo paso por paso. Pero, ¿qué crees? Que en lugar de dar uvas, dio uvas silvestres. Yo no sé si ustedes han probado las uvas silvestres. Son muy agrias. No sirven para mucho, ¿sí? Cuando yo vivía en Huitzilac, nos internábamos en el bosque y de repente encontrábamos moras, que es un fruto parecido a la uva, pero eran moras silvestres. Y tenías que tener cuidado de cortar las más maduras, que eran las medio más dulces, porque si cortabas las más verdes, lo agrio te destemplaba hasta los dientes. Entonces, tipo así encontró este hombre, en lugar de uvas jugosas, dulces y grandes, encontró pura uva silvestre y agria. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá. ¿Por qué habla a Jerusalén y a Judá? Y les dice vecinos. Pues porque la viña de este hombre estaba en esa tierra, ¿sí? Juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Qué más se podía hacer? Yo pregunto, con todo lo que ya explicamos y vimos, ¿qué más se podía hacer con esa viña, hermanos? Nada. Esperar que diera fruto. Esperar el fruto es lo más normal del mundo, ¿sí? Por lo demás, ya no pudo él hacer nada. Dice, ¿cómo esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. Dice, para empezar, voy a quitar la cerca de alrededor. Para empezar, ya no la voy a proteger. Por mí que los animales se coman ese fruto. Ya no voy a proteger a mi viña nunca más. ¿Qué más dice? Y será consumida. Será consumida. Aportillaré su cerca y será podada. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Qué es ser hollada? Pisada. Va a quitar la cerca y la fruta va a ser pisada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y aquí parece que estoy viendo el terreno de la casa hogar en la que yo trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos unos limones. La persona que fundó esta casa hogar tenía mucha visión para proyectos y entonces plantó limones, pero no es cualquier tipo de limón. El limón es limón real, de ese limón amarillo que si se da bien, si se da adecuadamente, el limón es de este tamaño, de color amarillo, y es un limón que cuando tú haces agua de limón o limonada, pueden pasar horas y no se agria, no se amarga.
no se amarga, es un limón muy sabroso. Y es un limón que se puede hasta exportar, pero ¿qué creen? El injerto murió de todos los árboles, porque son árboles injertados. Entonces el injerto bueno, digamos, se echó a perder desde hace años. Los limones siguen dando, pero ya no de igual calidad. Ya no da de igual calidad, se echan a perder muy pronto. Aunque los limones permanecen en el árbol, pues ya se secan, se echan a perder. Esos limones ya no dan el mismo fruto, ¿sí? Se echan a perder y bueno, ya no sirven de mucho. Ya ni los recolectan, vaya. ¿Por qué? Porque es un trabajo que va a tener poca remuneración, va a tener poca ganancia ese trabajo. De esta manera, dice aquí, pues que no será podada ni cavada la viña. ¿Por qué? Porque si tú sabes un poco de agricultura, lo que se puede hacer en un momento dado, y se está haciendo con algunos de esos árboles, es hacer lo que se conoce como cajete, que es cavar alrededor del árbol, como unos 50 centímetros, y echarle una capa de composta preparada, de hojarasca, de un caldo sulfocálcico que los ingenieros preparan, o sea, tratando como de salvar el árbol, a ver si todavía da buen fruto para el siguiente año. Tratando de salvarlo, pero los ingenieros dicen no. O sea, lo vamos a hacer porque es lo que pudiera ser que sirviera. Pudiera ser que al árbol le sirva esto, pero dado que ya el injerto bueno está muerto, pues quién sabe si se pueda revivir. Pero aún así, vamos a hacer vamos a hacer el cajete alrededor y le vamos a echar sus aditamentos y a ver si así revive. Bueno, el Señor está diciendo que ni eso va a ser por su viña, no va a ser ni cavada, no va a ser ni podada, y en lugar de crecer uvas van a crecer cardos y espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Aquí el Señor está prácticamente maldiciendo la viña. Dice verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hermanos, de la misma manera como Dios prepara, o como aquí dice que el viñador prepara esa tierra, creo yo que Dios ha estado preparando al creyente en esta iglesia. Nos ha cercado, nos ha protegido, ha puesto alrededor de nosotros, hermanos, sus misericordias y sus bendiciones. El Señor está vigilando continuamente a su pueblo. El Señor manda medios de gracia, quita las piedras del corazón, trata de quitar todo aquello que no da buen fruto en medio de su iglesia. El Señor trabaja día con día en el corazón de cada uno de sus hijos. El Señor no desperdicia el tiempo y continuamente nos habla, continuamente nos prepara, continuamente busca en nosotros ese fruto. Pero hermanos, ¿habrá algo que Dios no haya hecho por nosotros? Vamos a reflexionar. ¿Habrá algo que el Señor no haya hecho por nosotros? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Hermano, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? Quizá te ha librado de tus dificultades. El Señor te libra cada día de las situaciones difíciles.
te da fortaleza para seguir adelante. Quizás te ha librado de caer muchas veces en situaciones complicadas que luego no puedas resolver, ¿verdad? Te ha hecho mucho bien el Señor, pero yo te pregunto, ¿el Señor ha recibido fruto de ti? ¿El Señor ha recibido fruto de ti? Mira, lo mismo que pasaba con los fariseos entonces, lo mismo que pasaba con ellos de que no tenían piedad de las demás personas, lo mismo que entonces pasaba de que los fariseos no tenían misericordia de los demás, lo mismo pasa en la iglesia hoy. Hay mucho conocimiento, pero muy poca aplicación de la palabra de Dios en la vida de las personas. Hay muy buena doctrina, es la mejor. Tú escuchas una enseñanza de prediscipulado. Tú escuchas una enseñanza del propio discipulado. Son temas, hermanos, cargados de buena doctrina. En medio de nosotros, hermanos, tú estás asistiendo a una iglesia en la que la doctrina es la mejor. Ve a la iglesia que quieras. Y nosotros tenemos mucha luz, mucha más luz que muchas iglesias. Pero ¿qué pasa? Que a veces nuestro fruto solo es un orgullo de estar en el lugar correcto. Nuestra piedad no pasa de enorgullecernos de que, ay, qué palabra tan profunda, qué luz nos ha dado el Señor. Y cuando invitamos a la gente, ¿verdad? Le decimos, no vas a encontrar un lugar mejor donde escuchar palabra de Dios. Pero el problema, hermanos, el problema es que no pasa de un orgullo religioso. El problema es que hay muy poca aplicación de la palabra de Dios. Lo que nos preocupa, hermanos, no es cuánto sabe la iglesia, sino cuánto practica lo que ya sabe. Yo te voy a decir, hay mucha gente que se pierde por falta de conocimiento. De hecho, la Escritura dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero hay mucha otra gente que se pierde teniendo conocimiento, lo cual es mucho peor. Hay mucha otra gente que se pierde con el conocimiento que Dios ya le ha dado. Y yo te voy a decir una cosa. Una cosa es perderse porque no sabías lo que tenías que hacer. Y otra cosa mucho más grave es que te enseñen lo que es correcto y aún así no lo hagas. Hay gente que se sale de iglesias por la mala doctrina, pero luego llegan acá y se vuelven a acomodar en la sana doctrina ahora. Luego llegan acá y cuando se exponen a la buena doctrina, a la sana doctrina, no la viven. Se han acomodado en su orgullo nada más. Hay gente cansada de escuchar la verdad. Es que ahí siempre condenan el pecado, es que ahí siempre hablan contra la tibieza, es que allí siempre hablan sobre la falsedad del corazón. Pero hermano, nosotros preferimos advertir a tiempo y cuando tú estés delante de Dios no puedas decirle, Señor, es que yo no sabía. Preferimos eso y a veces pudieras sentir que ni cristiano eres. Qué bueno, hermano, porque eso nos hace reflexionar en nuestros propios caminos. La Escritura siempre nos está invitando a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Por eso no vamos a dejar de hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque es muy fácil engañarse. Y más en estos tiempos de indolencia, ¿sabes? Más en estos tiempos de indolencia. Mateo capítulo 23, verso 23.
Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate cómo el Señor sí tiene muy bien, muy claras las prioridades que su pueblo debe tener también. Y yo espero que el Señor nunca a mí me diga esto. O sea, a mí el Señor, yo espero que me diga siempre, quizás en lo que estoy mal. Yo prefiero que el Señor me diga, estás mal en esto. Todavía necesitas arreglar esto en tu vida. Incluso que me diga, eres un pecador, de lo peor. Me arrepiento. Me arrepiento y me acerco y me acerco a Él y me abrazo de Él a sus pies. Pero yo espero que el Señor nunca me diga que soy hipócrita. Yo espero que el Señor nunca sea que me diga, ¿sabes qué? Eres una persona falsa. Porque habiendo recibido mi misericordia, tú no la das hacia los demás. Porque habiendo recibido mi luz, tú no vives la palabra. Porque habiendo recibido mis mandamientos, tú no eres congruente con lo que has recibido. Estas personas, los fariseos, eran muy rigurosos en sus ritos y en la ley externa. Les importaba mucho lo que los demás dijeran de ellos, no lo que Dios pensara. Yo pregunto a los presentes, ¿tú por qué haces las cosas? Si has servido al Señor, ¿por qué le sirves? ¿Le sirves de corazón? ¿Tu corazón está pegado al Señor? ¿Has recibido misericordia de Dios y la has dado hacia los demás? O a lo mejor quizás lo haces para cumplir, para que cuando el hermano Fernando te vea, diga, ay, wow, este hermano es bien responsable, a todo le entra y en todo está. ¿Por qué haces tú las cosas? ¿Con verdadera piedad? Mira, estas personas descuidaron lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, o también llamada fidelidad al Señor. Se enfocaron en lo externo, en los diezmos, ¿verdad? Que es importantísimo. Aquí a veces ni se diezma, hermanos, lamentablemente. Pero estas personas sí que estaban enfocadas en lo externo, porque aun cuando hacían las cosas, dice que hacían tocar trompeta delante de ellos, en una mala interpretación de la Escritura, porque dice la Escritura que cuando se construyó el templo, los que tenían ofrendas y que diezmaban sus cosechas, ¿verdad? Era una fiesta grande y se tocaban trompetas entonces. Pero esta gente malinterpretó eso y entonces dijeron, es que entonces cuando diezme hay que tocar trompeta. Y hacían tocar trompeta delante de ellos. Y luego echaban ahí su dinero. Estas gentes sí que se preocupaban por los detalles. Mira, dice, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, hasta lo más pequeño. Pero ¿qué tal? Descuidaste lo más importante. Y aquí el Señor no está diciendo que dejen de hacer eso. No está diciendo, no, eso no lo hagan. Mejor hagan esto. No, el Señor dijo, esto era necesario hacer. O sea, ¿qué? Justicia, misericordia y fidelidad. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Sabes? El Señor te pide a ti que no descuides
tu familia. Porque a veces es el pretexto para no servir al Señor, ¿cierto o no? Es que tengo visitas en casa, mi familia, no los puedo descuidar. Qué bueno. Pero esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Qué bueno que tienes ciertas prioridades, pero es necesario servir al Señor mediante la misericordia, porque esto es una muestra de su amor derramado en tu corazón. Por fuera esta gente era perfecta. Los fariseos eran impecables, eran gente popular, con autoridad, ¿sí? Pero por fuera nada más eran perfectos. Pero ¿qué tal cuando nadie les exigía? ¿Qué tal cuando nadie les veía? ¿Qué tal cuando eran ellos mismos? Ahí sí ya eran ellos mismos. Yo te pregunto a ti, ¿cómo eres cuando no estás en la iglesia? ¿Cómo eres cuando estás tú solo? Ahí se demuestra verdaderamente quién eres. Muchas veces, hermanos, no hay una coherencia entre lo que aquí enseñamos y lo que vivimos. Muchas veces pretendemos enseñar a otros sin estar viviendo realmente lo que se enseña. ¿Y qué decir del otro grupo? Los ciudadanos romanos. Hermanos, los ciudadanos romanos ni siquiera conocían la misericordia. Los filósofos griegos decían que la misericordia era la perdición del alma. Era un desperdicio. Y de la misma manera hoy el mundo ve la misericordia como una pérdida de tiempo, como una práctica sin el más mínimo valor, ¿verdad? ¿Qué es la misericordia entre los incrédulos? Para ellos la misericordia no vale nada. Pero hermanos, nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios y por eso necesitamos ser misericordiosos. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. Vamos a dejar aquí la enseñanza porque ya no da para más. No es que no haya mucho tema, todavía hay mucho tema, me quedan varias hojas por dar, pero no quiero darlo en estas circunstancias. Para mí es mejor que podamos escuchar poco y hacer lo poco que escuchemos, que dar una gran enseñanza y que se pierda la esencia, hermanos. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a continuar la enseñanza dentro de 8 días. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, y nos enseñas, Padre, a tener esa compasión por los demás. Te pedimos, Señor, que esta palabra, lo poco o mucho que se haya alcanzado a escuchar, sea de mucha bendición. Que lo pongamos en práctica, Señor. Padre, que no seamos indolentes, Señor, a la necesidad de los demás. Ayúdanos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.